Amados hermanos de la Iglesia Jesús del Altísimo, estamos en nuestro 42 aniversario, 42 años de vida eclesial, con el ánimo arriba, con la esperanza puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha sido, hermano, de mucha inspiración y de mucha fuerza ver lo que el Señor está haciendo a través de nosotros y en nosotros y con nosotros durante estos días de aniversario. El día lunes 12 de octubre hubo una celebración bien hermosa, bien interesante en cada uno de los grupos familiares, hasta cada uno de los líderes, anfitriones, hacia cada uno de los que conforman los grupos familiares de nuestra iglesia, grupos de oración y grupos de crecimiento, nuestra palabra de felicitación. Los videos que recibí vía WhatsApp, las fotos que recibí, fotos que nos hablan de un gran entusiasmo, de una gran alegría, de una gran celebración y decir que somos parte de la gran familia Jesús del Altísimo. Esperamos que la celebración no termine en este mes de octubre, la celebración continúa porque estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Cristo y su iglesia. Cristo con nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de celebrar, de tener estas experiencias bellas, hermosas, que nos permiten decir que hay algo bien importante, bien interesante, es tener vida de iglesia. Gracias por todo lo que compone la iglesia Jesús del Altísimo. Señor, fortalece nuestra vida y llénanos de ti, Señor, y permítenos cumplir la gran comisión. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy, mis amados hermanos, les voy a invitar a que pensemos en un tema de iglesia. En el marco de esta celebración, pensar en este tema de iglesia, y es Cristo y su iglesia, pero la iglesia, la novia del Cordero. Pensando en lo que significa esta relación de Cristo con su iglesia y que podamos hablar nosotros de lo que es Cristo, su iglesia, pero la iglesia siendo la novia del Cordero. En el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 25 en adelante, el apóstol Pablo nos trae a nosotros este tema y nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo, aquí en esta carta a los Efesios, escrita más o menos en el año 60, trae el tema de lo que es la vida matrimonial, lo que es el esposo y la esposa. Pero pone ante todo el más grande ejemplo de una relación, que es Cristo y su iglesia. Pero una iglesia que se comporta en esta tierra y que vive en esta tierra como la novia del Cordero. Un enamoramiento, una relación profunda, pero que llegaremos allá a lo que significa la boda del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19. Y entonces en esta relación el apóstol Pablo nos señala tres aspectos bien interesantes de lo que significa esta relación de la iglesia, la novia del Cordero. Hablando de lo que es matrimonio, es una relación tan profunda, la vida matrimonial, que la unión de Cristo y su iglesia también tiene que ver con una relación de matrimonio. Y entonces el apóstol Pablo nos habla aquí sobre lo que es la vida que tiene que llevar la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Y vean cómo dice en el primer aspecto que quiero resaltar, es que maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando el apóstol Pablo
de lo que significa tiempo pasado, de lo que es que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Que la iglesia ha recibido el más grande amor, el amor de Cristo, que se expresó en una entrega, en un sacrificio, pagando el rescate de nuestra salvación. Que cuando nosotros estábamos en tinieblas, cuando estábamos perdidos, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Este amor es de sacrificio. Este amor es la más grande expresión que pueda comprender un ser humano. Amó a la iglesia y se entregó por ella. Y entonces, mis amados hermanos, este amor fue el que pagó el precio más grande. Amor incondicional, amor sublime, pero es un amor de salvación. Por eso todo aquel que es parte de la iglesia es un salvado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice así, en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la conciencia que tiene que tener todo creyente, toda persona que conforma la iglesia. Cuando nosotros miramos hacia atrás, miramos nuestro pasado, también tenemos que ver que Cristo nos amó ayer y nos ama hoy y nos amará siempre. Y que el Señor estuvo dispuesto a pagar ese sacrificio por nosotros. Así que cuando hablamos de nosotros ser parte de la iglesia, significa ser rociado, ser rescatado por la sangre preciosa de Jesucristo. En el pasado, Cristo nos amó. Y vamos a ver el versículo número 26, que dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí está hablando del tiempo presente. El tiempo de hoy, este tiempo que vive la iglesia, es el tiempo de la santificación. Que Cristo fue a la cruz, Cristo se entregó para santificarla. Hay un para qué. El para qué de esa obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo es para santificar a su iglesia por medio del lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que Cristo, nuestro Señor, cuando está hoy trabajando en su iglesia, está trabajando en la obra actual, que es la santificación. La iglesia del Señor Jesucristo es santificada por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y recordemos muy bien esta palabra, Espíritu Santo. Y es santo y santifica al creyente. Lo santifica en lo espiritual, en lo moral, en todos los aspectos. El Espíritu Santo viene a realizar esta obra de santificación en el creyente por la palabra de Dios. Así que leemos en Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3. Y miren cómo dice, lean conmigo allí, mis amados hermanos, lean en Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Cristo la que santifica, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra eficaz. Y en el capítulo 17 de San Juan, versículo 17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces Cristo se entregó por su iglesia para santificarla y la santifica por la palabra. El creyente tiene que ir a la palabra. El creyente tiene que permitir que la palabra trabaje en su vida y es lo que nos va a traer
santidad. No son ceremonias, no son ritos, es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En este sentido de lo que es la santidad, de lo que significa que nuestra conciencia, nuestra vida responda al llamado del Señor. Cristo se entregó para santificarla. El Señor nos dice en su palabra, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, sed santo, porque yo soy santo. El llamado a la santidad es un llamado permanente y tiene que corresponderse con lo que significa la obra de Cristo. Cristo murió para redimir un pueblo santo y celoso de buenas obras. Es allí que el salmista se preguntaba, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En otra versión dice, ¿cómo puede llevar el joven una vida pura y limpia? Con guardar la palabra de Dios. Por eso el escritor a los hebreos nos decía, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es el camino a seguir, es una obra del Espíritu Santo y es lo que Cristo quiere alcanzar en cada uno de nosotros. Se entregó para santificarla a la iglesia por medio del lavamiento por la palabra de Dios. Así que cuando nosotros nos encontramos en esto, podemos ver que el apóstol San Pablo en esta carta a los Efesios le decía a los creyentes, vean cómo dice en el capítulo 1, versículo 4, lea conmigo allí, hermano, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es lo que recorre la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es un llamado a la santidad. Es un llamado a que estamos sentados en lugares celestiales justamente con Cristo, pero que su iglesia en esta tierra, su novia en esta tierra, es una iglesia santa. Imagínese usted por un momento lo que significa decir, somos la novia del Cordero, somos la novia de Cristo. ¿Te pones a pensar en un momentico en esto? Lo que implica y todo lo grande que significa esto de ser la novia del Cordero. No es la novia de un corrupto, no es la novia de un malhechor, no es la novia de una persona malviviente, es la novia del Cordero. Recordemos allí el caso de Esther, cuando Esther agarraron a esa doncella para que fueran la esposa de ese rey. ¿Qué hicieron con estas doncellas? Las ponían un año con perfume. Allí en un ambiente de perfume, envueltas en perfume, para que en ese año, cuando se presentaran ante el rey, su olor fuera un olor que cautivara a ese rey. Nosotros acá en la tierra, hermano, nuestro olor, ¿qué es lo que transpiramos? ¿Qué es lo que expresamos? Tenemos que expresar y manifestar la santidad que está produciendo el Señor en nosotros por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces Cristo se entregó para santificar la iglesia. La iglesia hoy en día está siendo santificada. La iglesia no hay lugar para la impiedad, para la mundanalidad, para estas cosas. La iglesia son los santos, los apartados, los que han sido apartados del mal para dedicarse a Dios y a su palabra. Entonces, mis amados hermanos, en el versículo número 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí estamos, hermanos, ante lo que es el tiempo futuro. Vea cómo dice el apóstol, a fin de presentársela a sí mismo. El Señor está trabajando en cada creyente, en su iglesia,
para presentársela, para que la iglesia esté del lado del Señor, para que Él pueda estar siempre del lado de ella. Y en estos términos se va a presentar. Todo lo que el Señor está haciendo obedece a este propósito, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. La iglesia de Cristo en esta tierra lleva el nombre más grande, es iglesia del Señor Jesucristo. Es Cristo quien le da honra, es Cristo quien le da nombre, es Cristo quien le da la esplendidez, es Cristo que le da lo más bello a la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Esa es la gloria más grande. Pero habla allí la palabra en dos aspectos que tienen que ver con lo que es la búsqueda que tiene que estar en nosotros y lo que está trabajando el Señor, la búsqueda de que seamos cada día mejores, sin mancha y sin arruga, sin mancha, sin espilos, sin defectos, sin imperfecciones. El Señor que nos ha llamado quiere trabajar en nosotros para que su perfección se pueda mostrar en nosotros, para que aparezca la mano de Cristo en cada uno de nosotros, y sin arrugas, es decir, sin doblez. El apóstol San Pedro lo dijo allí claramente, el apóstol Pablo también, pero lo dice Judas, y quiero referirme a Judas allí en su doxología, lo que expresó Judas como parte de lo que significa la iglesia. En el versículo 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Está hablando allí de lo que significará la iglesia en el futuro, su glorificación, cuando sea presentada ante el Señor sin mancha y sin arruga. Porque el Señor lo dijo claramente: sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no está hablando aquí de perfección física, está hablando de la moral, la espiritualidad que pueda tener cada creyente en su vida con el Señor Jesucristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo, lo recogió el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Miren cómo decía el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y está hablando en tiempo futuro la glorificación, sin mancha, sin arruga delante del Señor. Pero es un trabajo que se está realizando aquí en la tierra. Consciente de esto, lo que dijo el Señor a través del apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Escuchemos esto de perfeccionará, la acabará. Es que cuando estemos con el Señor seremos semejantes como Él es. Esta palabra perfección cabe en nosotros siempre y cuando miremos que aquel que nos llamó es santo y nosotros tenemos que ser santos. Cabe cuando nuestro Padre Celestial es perfecto y nosotros tenemos que ser también perfectos en la moralidad y en la espiritualidad. Así que, mis amados hermanos, el apóstol San Pablo habla de una iglesia a la cual Cristo amó y se entregó por ella. Una iglesia que el Señor la tomó para santificarla, y una iglesia que será presentada delante de Él, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Esta iglesia está militando en esta tierra y debemos proseguir hasta llegar hasta el final en el nombre del Señor, con vestidura
limpia. Y voy a terminar con esto leyendo en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegremos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nos estamos preparando para esa gran boda. Se aproximan unas bodas. La iglesia, la novia, que irá a esa boda con vestidura limpia, resplandeciente. Por lo tanto, nos corresponde aquí permitir que el Señor nos siga santificando, purificarnos nosotros para encontrarnos con el Señor. Hoy, muchas gracias por compartir este mensaje. Aquí en las instalaciones de la iglesia El Nancito, la iglesia Maranata, cuyo pastor es nuestro hermano Josué Alvarado y la hermana Gina, y que muy amablemente nos facilitaron de venir en este día